En la sesión del día de hoy vamos a hablar de un elemento estructural que se conoce como viga. En el área de diseño mecánico hay muchos elementos de máquina que podemos resolverlo considerándolos como un elemento tipo viga. Más adelante vamos a hablar un poco más respecto a cómo se comporta este tipo de elementos. Vamos a identificar cuáles son los tipos de carga que podemos aplicarles, tipos de apoyo, tipos de esfuerzo que se generan, y en función de esos tipos de esfuerzos vamos a poder definir cuál es el material óptimo para que soporten esas cargas, cuál va a ser el tipo de sección transversal y el tamaño. Y en función de esos parámetros vamos a encontrar un factor de seguridad para definir si este elemento es seguro o no para resistir este tipo o estas magnitudes de cargas. Bien, para empezar vamos a definir lo que es una viga. Y esta definición va respecto a que es un elemento muy utilizado en muchas aplicaciones de ingeniería por su eficiente capacidad para soportar cargas transversales. Hemos diseñado piezas hasta el día de hoy que están sometidas, hemos diseñado piezas hasta el día de hoy considerando que las cargas están en dirección axial al elemento estructural que estamos diseñando. Si la carga está en dirección axial, dicha carga puede generar en la pieza esfuerzos de tensión y de compresión. Pero cuando la carga que vamos a aplicar al elemento estructural está dirigido perpendicularmente al eje axial de la pieza, entonces esta carga va a generar otro tipo de esfuerzos, los cuales son esfuerzos de flexión y esfuerzos por carga cortante. Aquí podemos ver un elemento básico donde tenemos la pieza que vamos a diseñar y tenemos una carga que está perpendicular al eje axial de esta pieza. Si recordamos las clases de mecánica de materiales, nosotros identificamos que para este ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, tenemos una carga puntual que está exactamente a la mitad de esta viga. Y como esta viga está simplemente apoyada, únicamente se van a tener reacciones en el eje vertical. Si conocemos la fuerza, conocemos las distancias, se va a poder definir dos tipos de diagramas. El primero es el diagrama de cortante, y conociendo el diagrama de cortante podemos conocer el diagrama de momentos. Aplicamos la fuerza en el centro y en ese momento o en ese instante aparecen las dos reacciones. En el diagrama de cortante, la reacción que encontramos en el diagrama de cuerpo libre, vamos a subir una magnitud correspondiente a ese valor. Como no hay carga en la viga, el diagrama se mantiene constante, llegamos al punto de aplicación de la fuerza, bajamos hasta llegar al valor de R2, subimos y se cierra el diagrama de cortantes. Para generar el diagrama de momentos, vemos que esta área que tenemos aquí es positiva,
esta área es negativa, y para construir este diagrama, esta área que tenemos aquí se va a representar como una diagonal hasta este punto que corresponde al área de este rectángulo. Y esta área, que en este caso va a ser exactamente la misma porque es simétrico el problema, esta área es negativa y regresa de igual manera de forma diagonal hasta llegar a cero. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Que este diagrama de cortante nos va a indicar el punto donde se encuentra el cortante máximo. Y nos damos cuenta que ese punto donde tenemos el cortante máximo está exactamente a la mitad de la viga. Entonces yo aquí ya puedo definir en qué parte de la viga voy a tener el cortante máximo, que en este caso es, repito, exactamente aquí en el centro. Este cortante máximo que tengo aquí me va a producir un esfuerzo cortante, donde la ecuación de esfuerzo cortante es el valor B, que en este caso es el valor F que tenemos aquí, sometida a la pieza, por el valor Q entre el momento de inercia de la pieza que vamos a diseñar por el espesor. Y con el diagrama de momentos yo también puedo definir en qué parte de la pieza se encuentra el momento máximo. Para este problema, tanto el cortante máximo como el momento máximo se encuentran en el mismo punto. Solamente que el momento va a ocasionar otro tipo de esfuerzo, el cual es el esfuerzo por flexión. Y la ecuación para definir el esfuerzo por flexión es el momento en el punto máximo por la distancia c entre el momento de inercia. Si observamos esta figura, nos arroja el perfil de esfuerzos. Cuando yo aplico esta fuerza a esta viga, ¿qué va a pasar con el eje neutro de esta pieza? Lo que va a pasar es que el eje neutro se va a deformar. Esto quiere decir que la parte de arriba o la superficie de arriba de esta viga va a estar sujeta a compresión y la parte de abajo va a estar sujeta a tensión. Esto que acabamos de decir se puede ver reflejado en el perfil de esfuerzos que estamos viendo en esta imagen. Y aquí podemos ver que en la parte de arriba el punto de interés va a estar sujeto a compresión y el punto de abajo va a estar sujeto a tensión. ¿Cómo van a variar los esfuerzos conforme yo me voy acercando al centro del eje neutro? Bueno, la manera que van a variar es de forma lineal. ¿Por qué? Porque este esfuerzo va a variar respecto a la posición de interés. Entonces, entre yo me acerco al eje neutro, entonces este esfuerzo va disminuyendo hasta llegar a un valor de 0. Y conforme yo me vaya alejando hacia la parte inferior, los esfuerzos van a aumentar de forma lineal hasta alcanzar un valor máximo de tensión. ¿Qué características nos da esta ecuación de esfuerzo por flexión? Si vemos la sección transversal,
En este caso aquí tenemos una sección transversal tipo I y nos damos cuenta que es simétrica. Esto quiere decir que la distancia que hay desde el eje neutro hasta la superficie superior es la misma que hay hacia la superficie inferior. Por lo tanto, esta distancia C que yo tengo aquí va a ser la misma hacia arriba que hacia abajo, provocando que el esfuerzo de compresión que estamos obteniendo en la parte de arriba sea el mismo esfuerzo de tensión. Si esta pieza que tenemos aquí, en lugar de tener una sección transversal tipo I, tuviéramos una sección transversal cuadrada, entonces aquí tenemos el eje X, que es el eje neutro. ¿Y qué va a pasar? Que la distancia del eje neutro a la superficie superior y a la superficie inferior también nos va a arrojar la misma distancia C. Si la pieza estuviera hecha de una sección transversal rectangular, yo aquí tengo el eje neutro, por lo tanto la distancia C hacia la superficie superior y a la superficie inferior serían los mismos. Por lo tanto, también para este tipo de sección transversal, los esfuerzos de compresión y tensión serían exactamente los mismos. Si yo tuviera un elemento estructural conocido como PTR, ¿qué va a pasar aquí también? Bueno, va a pasar exactamente lo mismo. Los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tensión serán los mismos. ¿Por qué? Porque es un eje, perdón, porque es una pieza simétrica. Pero nosotros también tenemos secciones transversales asimétricas. Por ejemplo, si la pieza que voy a diseñar tuviera una sección transversal triangular, ¿qué vemos aquí? Que el eje neutro, la distancia que hay del eje neutro a el punto superior es diferente a la distancia que hay del eje neutro a la superficie inferior. Por lo tanto, si esta pieza triangular estuviera sometida a este tipo de carga, el esfuerzo de compresión que tuviéramos en la parte de arriba va a ser diferente al esfuerzo de tensión que tuviéramos en la parte de abajo. Entonces, en una viga, un tipo de esfuerzos que se desarrolla cuando aplicamos cargas es el esfuerzo por flexión. Y el otro tipo de esfuerzo, como vemos aquí, es el esfuerzo cortante por carga cortante. ¿Cuál es el perfil de esfuerzos para esta ecuación? Bueno, de igual manera tenemos el eje neutro, la carga cortante va dirigida en dirección vertical. Ahora, si yo supongo que la sección transversal es una sección rectangular, aquí tenemos la carga cortante, el valor Q es A por una distancia Y entre
I entre T. Chequen esto. Como la sección transversal es constante, todo este valor de carga, momento de inercia y espesor va a tener un valor constante. Si el punto de interés está aquí en el centro del eje neutro, esta área se refiere a todo el área que está por arriba del eje neutro. Y la distancia Y es la distancia entre el eje de toda la pieza hacia el centroide del área que estamos analizando. Por lo tanto, en el centro de la pieza vamos a tener el máximo valor de esfuerzo cortante. ¿Ok? Esfuerzo cortante máximo. Si el punto de interés estuviera en la parte de arriba, que en este caso es la parte aquí de arriba, ¿cuál es el área que está por encima de este punto de interés? Bueno, el área es 0. Y si el área es 0, entonces el cortante por carga cortante en la parte de arriba es igual a 0. Lo mismo pasa con el punto de interés que tenemos en la parte de abajo. Como debajo de este punto de interés el área que va a soportar el esfuerzo cortante es 0, entonces el esfuerzo cortante es 0 también. Entonces, si yo sé que tengo este punto y este punto, ¿cómo va a ser el perfil de esfuerzos? ¿Va a ser triangular o cómo va a ser? Bueno, si ustedes analizan esta ecuación, yo tengo área que es metro cuadrado, tengo una distancia Y que es metro, entonces yo aquí tengo un metro cúbico. Entonces, en función de esto, que es un parámetro cúbico el que vamos a definir para poder encontrar el esfuerzo cortante por cada cortante, entonces el perfil de esfuerzos va a tener como una especie de parábola. Que en el centro de esa parábola se encuentra el cortante máximo y está en el eje neutro, y conforme yo me voy alejando hacia la superficie, los esfuerzos van a variar de forma parabólica hasta llegar al punto superior donde el cortante es 0. De igual manera tenemos el eje neutro, y si me dirijo hacia la parte inferior, entonces los esfuerzos van a disminuir de forma parabólica hasta llegar al punto de abajo donde el esfuerzo cortante es 0. Entonces, si nos damos cuenta, la flexión es máximo en los extremos. El cortante es 0 en los extremos. El esfuerzo de flexión es 0 en el eje neutro y el cortante es máximo en el eje neutro. Ahora, en el mismo plano tenemos el esfuerzo de flexión máximo y el esfuerzo cortante máximo.
Pero si nos damos cuenta aquí, esos esfuerzos están ubicados en diferentes puntos. Por lo tanto, ¿cuál de ellos voy a tomar para diseñar esta pieza? En elementos tipo viga, una característica adicional es que la sección transversal de la pieza es pequeña comparada con la longitud de la pieza. Esto que se acaba de decir nos arroja que el momento que tengamos en la pieza van a ser muy grandes comparados con la carga cortante, provocando que los esfuerzos de flexión, ya sea a tensión o a compresión, sean mucho más grandes que los esfuerzos cortantes que se desarrollen en esa pieza. Por lo tanto, el esfuerzo de referencia que yo voy a utilizar para diseñar una pieza que está sometida a flexión, que es el caso de viga, vamos a tomar de referencia el esfuerzo de flexión. Por esa razón, aunque exista un esfuerzo cortante, lo vamos a hacer a un lado. Sin embargo, hay piezas donde el esfuerzo cortante por carga cortante va a predominar sobre el esfuerzo por flexión. Ese tipo de elementos son, por ejemplo, pasadores. Cuando vayamos a diseñar un pasador, bueno, la longitud de ese pasador es muy pequeña comparada con su sección transversal. Por lo tanto, aquí el esfuerzo cortante por carga cortante va a ser el esfuerzo de referencia para diseñar un pasador. Sabiendo que el esfuerzo predominante en una viga es el esfuerzo por flexión, la ecuación que se desarrolló para encontrar la magnitud de este esfuerzo, se realizaron algunas suposiciones. La número 1 es que la viga debe obedecer la ley de Hooke. Cuando aplicamos una fuerza perpendicular a el eje axial de dicha pieza, ese eje se va a pandear. Si esa viga obedece la ley de Hooke, cuando yo retire esa carga, ese eje que está flexionado va a regresar a su posición de equilibrio, provocando que la línea neutral quede totalmente horizontal. Volvemos a aplicar la carga, la viga se pandea dibujando como una parábola su eje transversal, retiramos la carga y regresa su posición de equilibrio o su eje neutro a una línea totalmente horizontal. Entonces, para poder diseñar una pieza, el material de dicha pieza debe obedecer la ley de Hooke. El módulo de elasticidad del material debe ser el mismo tanto para tensión como para compresión. Hay materiales que son isotrópicos y hay materiales no isotrópicos. La característica de un material isotrópico es esto que acabamos de leer: el módulo de elasticidad, el límite de fluencia del material, tanto a compresión, es el mismo que a tensión. Y hay materiales que son no isotrópicos, donde el módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia son diferentes a tensión o a compresión. Entonces aquí suponemos que el material que vamos a utilizar para diseñar una viga es un material isotrópico. La viga debe tener una sección transversal constante. Yo tengo una longitud de una viga y yo supongo que la sección transversal es una sección rectangular. Si en los extremos tengo apoyado esta viga,
Si yo corto la viga en este plano, la sección transversal debe ser exactamente la misma si la viga la corto en otros planos diferentes. Entonces, el plano de corte A, su sección transversal es la misma dimensión en los cortes, en los planos que haga en B o en C. A eso se refiere este concepto, que la viga debe tener una sección transversal constante. Ahora, la cuarta suposición y última, cuando la pieza o la viga no está cargada, el eje neutro está horizontal. Por lo tanto, si yo corto la pieza en un plano, bueno, la sección transversal también va a estar plana. Cuando a esta viga le aplico cargas y la deformo en esta forma, este mismo plano, cuando se deforma, debe permanecer, aunque inclinado, debe permanecer plano. Es decir, ese plano de corte no tiene que estar deformado de esta manera. A eso se refiere este punto número 4. ¿Cuáles son los métodos para calcular esfuerzos en vigas? El básico es el método analítico. Vamos a aplicar diagramas de cuerpo libre, diagramas de cortante, diagramas de momento. Vamos a determinar dónde está el punto crítico de la pieza basados en esos diagramas. Vamos a calcular los esfuerzos de flexión, porque sabemos que son los esfuerzos críticos, y con ese esfuerzo máximo de flexión vamos a aplicar la teoría de fallas, ya sea Tresca o von Mises, y encontraremos el factor de seguridad. El otro método es el método numérico, o también conocido como método de elemento finito. Aquí lo que vamos a hacer es que la viga se va a dividir en una cantidad de elementos para aplicar las condiciones de frontera, aplicar condiciones de carga, tipos de material, calculamos los esfuerzos y con la teoría de Tresca calculamos el factor de seguridad. Y el tercer método es el método de simulación virtual. Aquí vamos a dibujar la pieza en el software de SolidWorks y una vez dibujada la pieza vamos a asignar material, vamos a definir el tipo de apoyo, simulamos y calculamos los esfuerzos y factores de seguridad. Con los tres métodos, los valores tanto de esfuerzos como de factores de seguridad deben tener una variación muy pequeña. Vamos a resolver un problema de vigas aplicando cada uno de esos métodos para que ustedes vean que la teoría y la práctica se complementan y tenemos resultados muy aproximados. Ahora, una vez que definimos lo que es una viga, cuáles son los esfuerzos que se desarrollan en una viga, qué métodos vamos a utilizar, ahora tenemos que definir cuáles son los tipos de cargas que podemos aplicarles a estos problemas. Como ustedes pueden ver aquí en la figura, tenemos cargas puntuales. Estas cargas puntuales están aplicadas en un punto de la viga y por lo pronto vamos a aplicar cargas únicamente perpendiculares al eje neutro. También tenemos cargas distribuidas. Estas cargas distribuidas pueden ser triangular o pueden ser constantes. El otro tipo de carga es aplicar directamente un momento a la pieza. Entonces los problemas que vamos a resolver, tanto analítico como por método de elemento finito
o simulación virtual van a ser cargas puntuales, cargas distribuidas planas y cargas distribuidas triangulares y un momento puro. ¿Cuáles son los apoyos que podemos utilizar para solucionar vigas? Tenemos el apoyo tipo patín que se representa de esta manera o con este símbolo. Físicamente podemos observar que un apoyo tipo patín se construye de esta manera. Hacemos una ranura en la viga que vamos a diseñar y a través de un perno vamos a generar que esta viga en este punto se pueda desplazar en el eje horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos un apoyo articulado y se representa con este símbolo. Este apoyo físicamente se refiere a esta imagen. Cuando unimos nosotros una viga a una columna, lo hacemos a través de una placa de unión. Esta placa de unión se sujeta con pernos. Lo que hace el perno es que no se pueda desplazar en dirección vertical ni tampoco en dirección horizontal, pero sí puede girar esta viga respecto a esta columna. Por lo tanto, este tipo de unión que se realiza de forma física se representa como una articulación donde se permiten giros, pero no se permiten desplazamientos ni en X ni en Y. Y tenemos otro tipo de apoyo que es el empotrado. Esto quiere decir que la viga o la pieza que vamos a diseñar no se puede mover ni en X, ni en Y, ni tampoco puede girar respecto a ningún eje. Entonces, la pieza está completamente rígida, está empotrada. Si ustedes vieron al inicio de la presentación, dijimos que las cargas producen esfuerzos, pero también genera que el eje neutro se deforme o se deflexione. Cuando diseñamos piezas, considerándolos como vigas, tenemos que hacer dos estudios paralelos. Tenemos que diseñar para que soporten los esfuerzos, pero también tenemos que diseñarlas para que se deformen lo menos posible. Entonces, nosotros tenemos en los libros de mecánica de materiales o en libros de diseño de elementos mecánicos, en los apéndices tenemos tablas que se refieren a deflexión de vigas. Aquí son configuraciones estándares, configuraciones básicas, donde nos dicen para determinado tipo de sujeción y con diferentes tipos de carga, dónde voy a tener la máxima deformación o, en su caso, conocer deformaciones en las vigas en diferentes puntos de ella. En esta tabla que estamos viendo, tenemos vigas simplemente soportadas y que están sujetas a flexión gracias a una carga puntual que está exactamente en el centro. Si aquí nos damos cuenta, la deflexión máxima que va a tener esta viga simplemente apoyada con una carga central es donde se aplica la carga. Aquí tenemos deformación del punto B, que es donde se aplica la carga, y ese punto B le corresponde la deformación máxima. Y esa deformación máxima va a estar en función de la carga, de la longitud, del módulo de Young o de elasticidad y del momento de inercia. Entre más grande sea la carga que apliquemos a la viga,
la deformación va a ser mayor, o la deflexión, perdón, va a ser mayor. Entre más larga sea la viga, la deflexión en el punto B va a ser también mayor. Por eso, si la deflexión es muy grande, la manera en reducir esta deflexión es haciendo más corta la viga. Si no podemos hacer más corta la viga, entonces lo que podemos hacer es hacer más grande la viga. Y al hacer más grande la viga, el momento de inercia es mayor, por lo tanto, la deflexión se hace pequeña. Si yo quiero, de igual manera, reducir la deflexión que va a tener esta viga, la otra solución es aumentar el módulo de Young. Y si aumento el módulo de Young, la deformación o la deflexión que tengamos en el punto B se va a reducir. Otro problema clásico de vigas es tener apoyos simples en un extremo y en un punto intermedio. Si analizamos aquí la deflexión máxima, nos dice que la deflexión máxima no va a ocurrir donde apliquemos la carga, que en este caso es en el punto B, sino la deflexión máxima va a ocurrir en una distancia x1 respecto al punto A. Entonces es ahí donde bajo esta configuración vamos a tener la deflexión máxima, que en este caso va a ser a una distancia x1 del punto A de la viga. Aquí tenemos una viga simplemente apoyada en los puntos A y D y tenemos dos cargas puntuales. Si se dan cuenta, esas cargas puntuales están a la misma distancia del punto A y a la misma distancia del punto D. ¿Dónde va a ocurrir la deflexión máxima? Va a ocurrir en el punto E, que en este caso es exactamente la mitad de esta viga. También podemos tener vigas simplemente apoyadas, pero con carga distribuida. Aquí de igual manera la deflexión máxima está exactamente en el centro. Aquí tenemos otro tipo de viga. Aquí tenemos una viga que está en cantilever o empotrada en un extremo. Si tenemos que la carga es puntual y en el extremo de esta viga, la deflexión máxima pues va a ser en el extremo y nos da la ecuación para encontrar dicha deflexión. Tenemos una viga empotrada, pero la carga no va a ser en el extremo, va a estar aplicada a una distancia B. Y aquí nos dice cuál va a ser la deflexión máxima, que en este caso también va a ser en el punto C. Tenemos una viga en cantilever, pero ahora tenemos una carga distribuida. Para esta condición, la deflexión máxima sigue estando en el punto B. Y por último tenemos una viga empotrada, solamente que en el punto B voy a tener aplicada un momento y la deflexión máxima también va a ser desarrollada en el extremo de esta viga. De igual manera, también tenemos tablas donde para una cierta configuración nos arroja la forma del diagrama de cortante y la forma del diagrama de momento. Y con esto terminamos esta sesión donde introducimos el tema de vigas y en el próximo video vamos a resolver un problema con el método analítico. Bien, con esto es todo y nos vemos en la siguiente sesión.